¿Qué tal, amigas y amigos? Otra vez desde la parroquia de los Santos Cosme y Damián, desde mi oficina, comparto con ustedes este video. Recuerden que si entra algún ruido, algún gatito que maulla, un perro que ladra, una ambulancia que pasa, pues es porque no estoy en un estudio profesional, sino estoy en una oficina común y corriente que tiene unas calles muy cercanas. Hoy quiero tratar con ustedes una pregunta que me han hecho. Me han dicho, padre, hemos escuchado que existe un libro de Enoch. Este es un libro evangélico, es decir, un libro evangelio apócrifo, es un libro que está dentro de la Biblia o de qué se trata. Miren, en primer lugar les voy a decir que la mayoría de los libros que no están dentro de la Biblia, algunos son considerados apócrifos cuando su autoría está, digamos, dicha, por ejemplo, Evangelio de Santiago, y resulta que no lo escribió el apóstol Santiago, sino alguien que se hizo pasar por Santiago y mucho tiempo después de que vio el apóstol Santiago. Por lo tanto, hay libros que podríamos llamarle más bien libros antiguos que no están dentro de la Biblia y que quizás no podrían recibir la etiqueta de apócrifos. Sin embargo, el libro de Enoch es considerado por algunos simplemente como histórico, es decir, un libro que fue escrito en un determinado momento de la historia, que no se conoce el autor exactamente, pero que no forma parte de los libros que se encuentran en la Biblia. Y aquí es donde radica especialmente la curiosidad de muchos de ustedes porque dicen, ay padre, es que nos hemos enterado de que los ángeles tuvieron relaciones sexuales con mujeres de la tierra. Y bueno, esto llama un poquito la atención porque curiosamente ya hablar de libros que no están dentro de la Biblia y que son muy antiguos, a mucha gente le llama la atención. Después hablar de ángeles que se dejan llevar por las pasiones, que se enamoran, que tienen relaciones sexuales, pues es todavía también algo que invita mucho a la gente que tiene cierto morbo para que sean leídos. Y cuando esto lo unimos a un aspecto de relación incluso con la Biblia, nombres bíblicos o nombres de profetas, esto lo hace todavía más atractivo para muchos. Les informo que, aunque existen algunas colecciones de libros apócrifos, como por ejemplo la de Aurelio de Santo Sotero, este libro únicamente, aunque es muy profundo para especialistas, este toca únicamente los evangelios apócrifos. Y aunque existen otros grandototes y gruesos como este que habla de los apócrifos e incluso del Antiguo Testamento, habla de la Cábala y de muchas cosas más, tampoco aparece en un libro de estos el libro de Enoch. En la mayoría de los casos hay que buscar una edición que hable únicamente de este libro. Y de hecho sí existen. Miren, yo tengo una edición que fue originalmente hecha, aquí tengo el dato, en la primera fue en el 2021. Es una traducción de Florentino García y evidentemente es una edición que está hecha aquí para México por Editorial Lectorum en la colección Prana. Es un libro, les voy a comentar, que tiene casi 200 páginas. No es fácil de leer porque precisamente son 200 páginas y para quien lo empieza a leer, aunque les he mencionado que habla esta parte de los ángeles que tienen apetitos sexuales y que son llevados al infierno, vamos a decirlo así, es un libro hasta cierto punto repetitivo que no ofrece grandes cambios y que, bueno, a aquel que le gusta la literatura y leer parte por parte, seguramente le interesará, pero aquel lector que espera cosas extravagantes, cosas muy sensuales, secretos de la Biblia, no va a encontrar absolutamente nada de esto. Quizás la primera parte, que habla de la caída de los ángeles, pueda ser interesante para algunos, sobre todo para los llamados angelólogos, porque angelólogo es aquel que hace un tratado serio sobre los ángeles, yendo a fuentes importantes, pero hay muchos angelólogos fantoches, farsantes, que lo único que dicen es que me habló un ángel y me dijo que este es tu futuro, o vamos a ver las cartas de los ángeles, y bueno,
Evidentemente cada quien tiene derecho a creer lo que quiere, pero muchos de estos llamados angelólogos ni siquiera terminaron la escuela secundaria, para que veas el grado de estudios que llegaron a tener. Evidentemente hay de todo, pero hay que tener mucho cuidado de quienes se dicen angelólogos únicamente, porque esta palabra puede encerrar muchas cosas. Tengo una especie de síntesis, miren, hice una síntesis después de leer el libro en 4 paginitas que voy a tratar de compartir con ustedes. Y también les digo que aunque el libro de alguna manera lo pueden conseguir, hay mucha gente que no vive en México o que no puede encontrar esta edición y lo que voy a hacer es, disculpen con mi forma de leer, que a veces me tengo problemas con el labio, que se me duerme, o quizás que pueda leer una palabra diciendo una cótara porosa, una cosa por otra, pues lo voy a compartir con ustedes, quizás no en un video, sino en varios, porque como les he dicho, leer 200 páginas en una sola sentada y que ustedes escuchen 200 páginas, yo creo que va a ser muy complicado. Así que haciendo un esfuerzo voy a tratar de subirlo en varios videos para que ustedes puedan escucharlo si les interesa. Vamos con la síntesis. Miren, el libro de Enoc, apócrifo, es decir, no está dentro de la Biblia y por lo tanto solo lo acepta la Iglesia Ortodoxa Etíope. No lo acepta ni la Iglesia Católica, ni la Iglesia Ortodoxa griega, ni la Iglesia Ortodoxa rusa, ni lo acepta tampoco los evangélicos, ni los anglicanos, etc. Únicamente la Iglesia Ortodoxa Etíope lo considera sagrado, es decir, que fue inspirado por Dios. La única versión íntegra que existe actualmente y de la cual se han sacado las traducciones nuevas está en la lengua litúrgica de Etiopía. Existen fragmentos por aquí, fragmentos por allá, pero la única versión completa está en la liturgia, la lengua litúrgica de Etiopía, porque ellos lo consideran sagrado y por lo tanto tienen copias, incluso recientes, de este libro. Hay fragmentos en griego, en siriaco, en armenio, en árabe y en latín. Y en Qumran, fíjense en estos libros del Mar Muerto que se encontraron fragmentos en arameo y en hebreo. ¿Qué significa esto? Que fue un libro conocido en la antigüedad. ¿A quién se le atribuye? No se puede tener la certeza, pero se atribuye por el libro que se llama Libro de Enoc a Enoc. ¿Quién fue? Sin embargo, aunque así se ha atribuido, los estudiosos lo datan no por un solo autor, sino por varios que lo escribieron entre el siglo III antes de Cristo y el primero después de Cristo. Como puedes ver aquí ya entre los estudiosos de papiros, de libros antiguos, hay una gran divergencia. Hay quien dice, este libro es del libro del año, perdón, del siglo III antes de Cristo, y otros dicen, no, la forma de escribir, el contexto, etcétera, los materiales, dicen, estos son del siglo I después de Cristo. De hecho, tiene algunos elementos semejantes al libro de Job, del profeta Ezequiel y del Apocalipsis. Pero a diferencia de estos libros, que son libros bíblicos que tienen cierta elegancia en su escritura, este libro, como te he dicho, tiene menos elegancia y temas que se repiten y se repiten y se repiten, y para quien lo está leyendo hasta pueden ser enfadosos. El tema central, y el del morbo para mucha gente, es que los ángeles guardianes se desvían de su misión y encarnan, fíjate, la opresión, la destrucción de los ecosistemas, es decir, de la naturaleza. Ellos encarnan la guerra, la vanidad, la brujería, la fornicación y el engaño, por lo que son castigados eternamente. Así que bueno, aquí diríamos esto que en la tradición cristiana se menciona como los ángeles que se revelan ante Dios y Dios los separa
de los elegidos, los separa de los que sirven a Dios, son los ángeles caídos, que se mencionan unas cuantas palabras. En el libro de Enoch lo mencionan en 200 páginas, una misma cosa, y sin embargo, pues tienen que hablar de muchísimo, muchísimo y muchísimo. ¿Cuántos capítulos tiene? 108 capítulos. ¿Cuántas páginas? 197. El libro va a presentar a Enoc como descendiente de Adán, de Set, de Enos, de Cainán, de Mahalalel y de Jared. Esta genealogía con la que se presenta Enoc coincide con la del Génesis, ya que Enoc fue padre de Matusalén y vivió 365 años. Bueno, esto significa que ciertamente este libro fue escrito después del libro del Génesis, o el que lo escribió simplemente se inspiró en el Génesis para hablar de esta genealogía. Tiene varios libros. El mismo libro está dividido como en varios segmentos o en varios libros. Y así como en el caso de la Divina Comedia, donde Dante, acompañado de Virgilio, van teniendo distintos encuentros con el mundo de los más pecadores, el mundo de los que se están purgando y el mundo del cielo, que es muy interesante y maravilloso, el viaje que hace Dante. En este caso también el autor viaja, pero especialmente al lugar de los condenados y sin tantos elementos maravillosos, sin tantos elementos descriptivos como lo encontramos en la Divina Comedia, que se escribe, claro, mucho tiempo después, durante el tiempo del Renacimiento. Pero vamos con el primer libro del juicio, que es una supuesta visión de Enoc. Anuncia el juicio y la suerte para los rebeldes y los justos. Esto es lo que es la síntesis del libro, pero aquí estamos hablando del primer libro que se va a repetir y repetir y repetir. Por lo tanto, se va a hablar del castigo para quien rompió el orden creado por Dios. Esto es el primer libro, pequeñitito, unas cuantas paginitas. Luego viene el libro de los vigilantes, que va a hablar de la caída de los vigilantes, que son los ángeles. ¿Por qué cayeron? Porque se vieron tentados por la lujuria, no por la soberbia, no por la avaricia, no por la pereza, no, por la lujuria. Están tentados a tener sexo con las mujeres y ellos son los causantes de la magia, la hechicería y otros males. ¿Cuál es el efecto de que hayan tenido relaciones con mujeres? Mira, en casi todas las historias de la antigüedad, incluso en la antigüedad de los griegos, se habla de que existen dos mundos, el mundo de los dioses o de los seres espirituales con poderes y el mundo de los humanos, donde somos limitados, donde no tenemos superpoderes. Pero entonces, ¿qué pasa si tú unes una parte que tiene poderes, que tiene conocimientos, que tiene esto, con otra parte que no los tiene? Pues te va a quedar una mezcla medio incompleta en el sentido de que ya no van a ser seres espirituales completos, pero tampoco van a ser seres humanos tal cuales. Entonces, para que se vea que de esta mezcla sale algo curioso, algo distinto, aquí se habla de que surgieron gigantes. ¿Por qué? Porque la idea es esta: al unirse los humanos, las humanas, con los espíritus, al tener relaciones, hacen que surjan gigantes. Esto te lo explico, lo está explicado en el libro, pero lo entendemos como sentido común. El efecto, pues, de las relaciones sexuales entre estas parejas es el nacimiento de gigantes que, si son gigantes, pues se van a atragantar, se van a tragar, se van a comer todo lo que están cultivando los hombres. Porque si una persona es normal, bueno, se toma un racimo de uvas, se toma una chuleta de cerdo, de cordero, pero si es un gigante, pues entonces un campo de vides, 3 o 4 manadas de animales, y por lo tanto van causando que exista el evento de descomposición del mundo y de otras cosas más. Entonces consumen todo lo que cultivan los hombres, y como entre unos y otros se empiezan a pelear por la comida, se pelean entre ellos y comienzan
como hace falta alimento, a comer sangre. ¿Cuáles son los ángeles rebeldes mencionados aquí? Shemijasa, que va a ser el jefe, Artakov, Ramael, Cacabel, Ramael, otro repite dos veces, Daniel, Sequel, Baraquel, Asael, Harmony, Matrael, Ananel, Satoel, Shamsiel, Shariel, Tumiel, Turiel, Yomiel y Yehadiel. Como te das cuenta, en la Sagrada Escritura bíblica solamente aparecen tres nombres de ángeles que van a ser Miguel, Rafael y Gabriel. Y este nombre de él, ¿por qué se llaman todos Daniel, Raquel, etcétera? Porque la palabra él en hebreo tiene que ver en una relación con Dios. De estos ángeles que te he mencionado, ¿cuáles serían los mencionados, de estos ángeles malvados que hay en este libro, cuáles serían los contrarios, los únicos buenos que menciona el libro de Enoc? Los ángeles buenos van a ser Miguel, mencionado en la Biblia, Sariel, no mencionado en la Biblia, Rafael, mencionado en la Biblia, y Gabriel. Enoc, fíjate, una vez que han caído los ángeles, intercede por ellos y Dios le dice que debería ser al revés, que los ángeles deben interceder por los humanos. Bueno, aquí hay una reflexión verdadera y buena, ¿no? ¿Tú crees que es correcto que un humano interceda por un ángel que se supone que está en un nivel superior? Dios le contesta a Enoc, no, Enoc. Los ángeles que están en un nivel superior son los que tendrían que estar intercediendo por ti y no al revés. Por lo tanto, estos que fallaron no merecen que se pida por ellos. En la unión de los ángeles con las mujeres, la parte corporal y humana de las mujeres manchó la esencia espiritual de los ángeles. Fíjate, ¿los ángeles tenían cuerpo? No, eran puro espíritu. ¿Las mujeres tenían cuerpo? Sí. Bueno, cuerpo y espíritu. Y aquí una gente me dijo, oiga padre, ¿y cómo iban a tener sexo si los ángeles eran puro espíritu y las mujeres sí tenían un cuerpo? Bueno, es una pregunta una respuesta que no la menciona el libro, pero lo interesante es que sí aparece aquí una visión que se llama dentro de la filosofía una versión, una filosofía, una manera de interpretar maniquea, que menciona que todo lo que es material es malo y todo lo que es espiritual es bueno, ¿no? Por lo tanto, en el ser humano, su cuerpo es malo, todo lo que sea con comer, con tener una relación, aunque sea con la pareja, con la esposa, es malo, etcétera. Y en cambio, lo espiritual es bueno, por lo tanto hay que darle en la torre, hay que golpear el cuerpo porque el cuerpo es malo. Curiosamente aquí habría una contradicción, porque si lo espiritual es bueno, de por sí, entonces los ángeles caídos no podrían ser malos, ¿verdad? Entonces aquí no me meto en este tema, pero hay una cierta polémica. A Enoc se le permite tener visiones del universo celestial y el infierno. Más nombres de ángeles buenos, con los que se completan 7, van a ser Uriel, Rafael, Raguel, Miguel, Sariel, Gabriel y Remeiel. Estos otros nombres que no aparecen en la Biblia van a aparecer en el encuentro de Enoc con estos lugares que va a visitar. Continúa la narración diciendo, los ángeles rebeldes también tienen forma de estrellas encadenadas. De hecho, aquí nunca ha mencionado el libro cómo son los ángeles. Simplemente al tener relación con las mujeres entendemos que tendrían o habrían tomado en un momento una apariencia humana. Pero también se menciona que tienen forma de estrellas. Continúa el libro y Enoc se va a encontrar con el espíritu de Abel, que fue asesinado por Caín, que acusa y lamenta por lo que ha pasado. Se desvía un poquito del tema. Después, Enoc va a tener una visión del lugar para los condenados, del lugar para los justos y lugar para los muertos que aún no han sido juzgados. Por lo tanto, aquí se habla gente que ya fue juzgada y que fue condenada.
gente que ya fue juzgada y es justa, y gente que ya murió, pero todavía no han sido juzgados, es decir, están en espera. Enoc también va a haber un árbol del que solo los justos podrán comer en el día del juicio y que es un signo de la vida eterna. Después, Enoc va a haber lugares semejantes al paraíso llenos de árboles especiales. Viene el siguiente libro, el libro de las parábolas o el Mesías y el reino. En la segunda visión, Enoc nuevamente va a ver el lugar de Dios y vuelve a mencionar a los 4 ángeles fieles, que son Miguel, Rafael, Gabriel y Sariel. Ve a los llamados santos y al Hijo del Hombre, es decir, a Cristo, ante quien todos se postrarán. Después va a ver el Sheol y la tierra devolverá lo que ha tomado. Es decir, el Sheol en la Sagrada Escritura y en el ambiente de la cultura, vamos a decir, semítica, sería el lugar de los muertos, no exactamente el infierno, sino el lugar donde están los muertos. Y por lo tanto, el Sheol va a permitir que los muertos resuciten, pero también Enoc va a ver el lugar del infierno, un lugar de llamas. Se habla de que los rebeldes son discípulos de Satanás y que recibirán su castigo. Y esto lo va a repetir y repetir una y otra vez y otra vez y otra vez. Hace una alusión a la destrucción del mundo por el diluvio, sin ninguna relación con otras cosas. Después habla del premio a los justos. En el capítulo 60 habla de que el día del castigo habrá 2 monstruos. Uno masculino, Behemoth, que vive en el desierto, y otro femenino, Leviatán, que vive en el mar. Habla también del espíritu del mar, del espíritu de la helada, del granizo, de la nieve, de la neblina, del rocío, de la lluvia. Y este texto refleja la teoría del animismo, que piensa o afirma que todas las cosas o elementos tienen un espíritu. Esta idea es contraria al pensamiento de la Biblia. En la Biblia se habla de ¿qué? El viento, ¿quién lo creó? ¿Quién es dueño de él? ¿Quién es dueño del mar? ¿Quién lo creó? ¿Quién tiene control sobre las estrellas, sobre la niebla? Un único Dios. Y aquí, en cambio, el granizo tiene un espíritu que controla el granizo. La lluvia tiene un espíritu que la controla. El fuego, etc. Eso se le llama animismo. El capítulo 61 vuelve a hablar sobre el elegido, el Hijo de Dios, y también de otros elegidos. El capítulo 62 menciona que todos los reyes y poderosos reconocerán al elegido. Capítulo 63 menciona que los castigados piden un tiempo de tregua para reconocer sus pecados ante Dios y adorarlo, pero no se les permite, y se arrepienten de haber tenido riquezas materiales y haber perdido la mayor riqueza, que es Dios. Aquí entendemos que una vez que hay juicio, ya está la condena, ya está el veredicto: fuiste bueno, estás entre los justos; fuiste malo, estás entre los condenados. No hay, por lo tanto, cambio. Capítulo 65 habla de Noé, que le grita a su abuelo Enoc porque se da cuenta que por la maldad todo será destruido. Y Enoc le menciona que que Noé no va a ser destruido, que se desatarán las aguas de debajo de la tierra. Interesante, ¿no? Porque en el tiempo más antiguo se hablaba de que había aguas superiores y aguas inferiores, y que la tierra era como una especie de medio plato, ¿no? Medio invertido, y que cuando llovía es porque acá se abría la llave de las aguas superiores y caía el agua, perdón. Y en cambio aquí se habla de que las aguas inferiores van a crecer, por lo tanto no hay lluvia propiamente, y van a inundar todo. Capítulo 67. ¿Son los ángeles los que construyen el arca de Noé? No fue Noé el que construyó el arca, sino los ángeles, por supuesto los ángeles buenos. Las aguas del diluvio serán purificadoras, pero después de que estuvo hablando Enoc, el que va a hablar, y por eso se habla de distintos autores, porque de repente cambia
el sentido del libro, ahora el que va a hablar va a ser Noé, el narrador. Y va a decir que el arcángel Miguel menciona que no intercederá ni ayudará a los pecadores porque pecaron de soberbia y se creyeron dioses. Aquí ya la lujuria apareció, pero va a aparecer también la soberbia. En el capítulo 69 se vuelve a dar los nombres de los vigilantes rebeldes y menciona que cada uno de ellos tiene ángeles a su servicio en decenas y cincuentenas, y quienes enseñaron a los hijos del cielo a descender a la tierra a matar. Otro enseñó a escribir a los hombres, y la escritura en este libro se considera maldición, porque el ser humano no viene a la tierra a escribir su sabiduría. Y otro ángel enseñó a sus discípulos el aborto. Bueno, aquí hay bastantes cosas interesantes. Este tipo de ángeles malos, cada uno les llamaríamos arcángeles, van a tener sus grupos de ángeles, cincuentenas, etcétera, o decenas, y a ellos les van a enseñar cosas negativas, incluyendo la escritura. Y yo me pregunto, y tú te preguntarás aquí, si la escritura es algo malo y se considera maldición, porque el ser humano no viene a la tierra a escribir su sabiduría, entonces, ¿cómo es posible que Enoc haya escrito un libro? Bueno, es una pequeña contradicción, ¿no? Yo en todo caso diría la escritura que aleja de Dios, la escritura que invita a la maldad, eso sí podría ser considerado negativo, pero la escritura que refleja la sabiduría de Dios, por supuesto que no. Continúa el libro diciendo que los elementos de la naturaleza alaban a Dios y al Hijo del Hombre, pero no así el hombre. En esto hay cierta razón, porque toda la naturaleza, en forma natural, valga la redundancia, alaba a Dios, y en cambio el hombre parece que a veces no lo que quiere, no lo queremos reconocer como Dios. El capítulo 69 continúa y dice que cuando reine el Hijo del Hombre, ya nada se corromperá. Y el capítulo 70 menciona que Enoc fue llevado al cielo. ¿Qué es lo que pasa en esta parte cuando es llevado al cielo? Capítulo 71. Ve a los hijos de Dios con túnicas blancas, como lo menciona el libro del Apocalipsis. También ve el trono de Dios como una casa de cristal, con fuentes en las cuatro esquinas, rodeado de tres jerarquías de ángeles. 3 por 4, 12. La cabeza o inicio de los días se acerca a Enoc y le dice que el Hijo del Hombre hará que reine la paz. ¿Qué es la cabeza o el inicio de los días? Bueno, podría llamarse el tiempo, o no sé cómo podría interpretarse. Y después de esto termina el libro y vamos al siguiente. Ya estamos terminando casi. El libro del cambio de las luminarias celestiales, llamado también libro astronómico. ¿Por qué? Pues luminarias celestiales, estamos hablando de estrellas. ¿De qué habla? Capítulo 72, del orden de la creación, del sol, y menciona el origen de los meses y las estaciones del año. Cambia totalmente de tema, ninguna relación con lo anterior, pero bueno. Capítulo 73 habla de la luna y cómo influye en el calendario. Capítulo 74 habla de los meses. Capítulo 75 repite nuevamente lo de los astros. Capítulo 76 habla de los vientos. 77 habla de los puntos cardinales y el origen de los días y estaciones del año. 78 los nombres del sol y la luna y las fases de la luna. Capítulo 80 la maldad hará que los días sean más cortos. 81 se le pide a Enoc que enseñe esto a Matusalén y luego es regresado a la tierra. Así que ¿a qué fue llevado Enoc al cielo? Pues para enterarse del origen de los meses, de los planetas, porque el tiempo se hace más corto y cosas de este tipo. Y vamos a el capítulo 82. Enoc le habla a Matusalén y le enseña lo visto y repite mucho de lo ya contado en el libro. Y pasamos al siguiente libro. Libro de los sueños,
capítulo 83, se anuncia la destrucción de la tierra. 84, petición de Matusalén para que no destruya a su descendencia. Capítulos del 85 al 90 tienen un sueño de toros que tienen relaciones sexuales con otros toros y animales que se corrompen. Aquí el sexo, como puedes ver, corrompe, la sexualidad corrompe. Hay ovejas que se pierden, hay un cordero y una oveja que cuida a las demás, pero vienen también palabras contra las malas ovejas y malos pastores. Capítulo 90, aparecen aves de rapiña y devoran y destruyen a las ovejas. Una oveja, el Hijo del Hombre y el Señor de las ovejas aparecen y destruyen a los pastores. Las estrellas y las malas ovejas, mientras que llevan a una casa especial a las ovejas buenas. Bien, aquí hay muchos elementos utilizados en la Sagrada Escritura también. El pueblo de Dios como un rebaño, la oveja como persona, y en este caso se habla de que algunas ovejas se corrompen, se destruyen, algunos pastores se corrompen y también serán destruidos por una oveja y también por el Hijo del Hombre. Que en el libro del Apocalipsis, digamos, se habla de lo mismo. El Cordero de Dios, ¿quién es? Cristo. El Hijo del Hombre, ¿quién es? Cristo. Pero en el Apocalipsis, como te mencionaba, hay un lenguaje más claro, más hilado, los símbolos se pueden interpretar más fácilmente y aquí hay tal mezcla de cosas que es mucho más complicado entender. Finalmente, el libro termina con la carta de Enoc o la Apocalipsis de las semanas. Capítulo 91 hasta el 103 continúa dirigiéndose a Matusalén, habla del castigo a la tierra por la injusticia, la blasfemia, la violencia, la apostasía, la desobediencia y la impureza, y habla de que solamente se salvarán los justos. Entendido totalmente. Habla simbólicamente de las diversas etapas de la humanidad como si fueran 10 semanas. En esta última semana de la historia de la humanidad será el juicio final, por lo que en las semanas que continúen hasta la eternidad ya no habrá maldad. Y el libro redunda mucho en los castigos para los malvados y en la paz para los justos. El libro segundo de Enoc, que es muy pequeñitititito, repite lo mismo que hemos escuchado, aunque con pocas palabras. Así que bueno, ahí está, si te interesaba saber de qué se trata este libro de Enoc, ahí está lo más importante, lo fundamental. Si te interesa buscarlo, recuerda que no está en colecciones de libros apócrifos, sino en una edición particular que se considera la traducción de los originales de la Iglesia de Etiopía, que lo considera un libro sagrado. Y si tuvieras que sintetizarlo, te podrías decir, bueno, se habla de los ángeles creados por Dios, que tentados por la sexualidad, tienen relaciones con las mujeres, dan a luz gigantes, los gigantes empiezan a devorar la tierra y por falta de alimento empiezan a pelearse unos con otros, y después los descendientes de los ángeles y los propios ángeles enseñan a los humanos a pervertirse con brujería, con magia, con hechicería, con aborto, etc. Y se anuncia, por lo tanto, que todos estos personajes van a ser castigados y que los justos tendrán la vida eterna. Es, en unas cuantas palabras, como se puede sintetizar el libro de Enoc. Y bueno, como se los comenté, trataré de ir subiendo poco a poquito el libro de Enoc, leído párrafo por párrafo, en distintos videos para que ustedes, los que tengan interés, lo puedan seguir. Denle like, por favor, al video. Ha sido un trabajo de alguna manera de investigación para ustedes y creo que con un like podrán ayudarme a fortalecer mi canal. Y recomiéndenlo a otros, por favor, y si no están suscritos, suscríbanse. Que Dios les bendiga.